Doctor Castro, buenos días, ¿cómo está usted? Los saludamos acá en Radio Atalaya, el periodista Alcides Montilla y el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Cómo está usted, ingeniero? Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted, Andrés, por la entrevista y por la oportunidad de dirigirme a la importante audiencia del programa Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, don Alcides Montilla García, y un gran saludo para el doctor Iván Castro Patiño. Yo quiero empezar preguntándole, Iván, ¿cuál es su opinión sobre esto del consultar al Procurador General de la Nación sobre la posible, digamos, no pedido de licencia del presidente de la República para en caso de lanzarse a la reelección? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me parece que esto forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional de la Función Ejecutiva para reducir el caso de la licencia eh, sin sueldo en caso de que decida postularse para presidente en las elecciones del 2025 a un tema de mera legalidad de aplicación del segundo inciso del artículo 93 del Código de la Democracia y afianzarse en una sentencia de la Corte Constitucional que no tiene que ver con la obligación de pedir licencia, sino que tiene que ver simplemente con el cómputo de reelecciones que podría tener una persona que asume un cargo por renuncia del titular, como es el caso del presidente Noboa, que fue elegido por la renuncia que hizo a la presidencia el presidente Guillermo Lasso con la muerte cruzada. Porque yo digo que es una estrategia porque en realidad este no es un tema de legalidad, solo de legalidad, es un tema fundamentalmente de Político. carácter constitucional. Es un tema que está regulado en principios y en reglas del derecho constitucional y de la Constitución de la República, básicamente los artículos 95, el artículo 229 y el artículo 113 de la Constitución. Y me explico. El primero que lo creo necesario que los ciudadanos conozcan y refresquen es el 229 de la Constitución, que establece quiénes están incluidos en el concepto de servidores públicos. Y ese artículo es claro, en donde dice que serán considerados servidores públicos todas las personas que de cualquier forma o por cualquier título trabajen o ejerzan un cargo, una función o una dignidad dentro del sector público. Entonces, es evidente que los ministros de Estado son servidores públicos, que los alcaldes, que los prefectos son servidores públicos, que el presidente y que la vicepresidenta de la República son servidores públicos, porque los unos ejercen un cargo de designación, los ministros, los otros ejercen una dignidad de elección popular, los alcaldes, los prefectos, el presidente y el vicepresidente de la República. Y si son servidores públicos, que es lo primero que tendríamos que dejar en claro, a ellos se aplican las reglas constitucionales relativas a los servidores públicos. Por eso es que, por ejemplo, ellos tienen el principio de responsabilidad por las acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo, que lo establece el artículo 231 de la Constitución, ¿no es cierto? Principio de responsabilidad que lo tienen en función de ser servidor público. Por ello es que ellos tienen que presentar una declaración juramentada al inicio de sus funciones y al término de sus funciones sobre los bienes que poseen. Lo hacen los alcaldes, lo hacen los diputados, lo hace el presidente de la República. No porque la Constitución se refiere exclusivamente al presidente o al vicepresidente, sino porque la Constitución establece esa obligación a los servidores públicos y también le establece la responsabilidad imprescriptible por los delitos de cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. Eso es un delito en el que pueden incurrir los servidores públicos, los ministros, los presidentes, los alcaldes, los prefectos, entre otros. Entonces, si tenemos en claro que el
presidente de la República es un servidor público, el primero de los servidores públicos, el más alto dignatario, y a los dignatarios se refiere la Constitución cuando establece también el concepto de servidor público. Entonces se le aplica al presidente el artículo 113, numeral 6 de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice ese artículo 113 de la Constitución? Dice que no podrán ser candidatos de elección popular. Sí. Iván, para ir haciendo, como dicen, time out, porque la mayoría no somos abogados. A ver, entonces, está el Código de la Democracia, que es la ley que rige las elecciones, ¿verdad? Sobre el tema de los servidores públicos, de todos, incluyendo al máximo que es el presidente de la República. Está el tema de la Constitución y también están las resoluciones de la Corte Constitucional, entiendo, ¿no? Sí, claro, pero obviamente que cuando la Constitución regula un tema, esa regulación está por sobre lo que diga cualquier ley secundaria. No obstante que en el caso de los servidores públicos, la disposición del artículo 113, numeral 6 de la Constitución, que obliga a los servidores públicos a presentar y a gozar licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el término de las elecciones. Ese artículo 113, numeral 6 de la Constitución está replicado en el artículo 96 del Código de la Democracia. Está vuelto a reproducido en el Código de la Democracia. Pero si usted quiere reducir este tema simplemente a la aplicación de un artículo que es del 93, inciso segundo, que dice que en el caso de las reelecciones deben de presentar una licencia sin sueldo y que el presidente de la República, de acuerdo con el dictamen de la Corte, no está en una reelección, entonces está realmente haciendo un análisis absolutamente sesgado de las normas que rigen en su totalidad el tema de la licencia, porque sobre esa norma del artículo 93 que adicionalmente lo obliga también a pedir licencia, y que la sentencia de la Corte Constitucional nada dice con respecto a que no hay que pedir licencia. Lo que la Corte Constitucional dice es, oiga, ese periodo que usted tiene para completar el periodo del antecesor que renunció, en este caso de Lazo, no se computa para el tema de reelecciones. De tal manera que si usted... Eso es un dictamen del año 2010, ¿verdad? Sí. Es un dictamen del año 2010 en la sentencia interpretativa 002-10 de la Corte Constitucional. Pero repito, esa sentencia no le ha eximido al presidente de la República o a cualquier funcionario que quiera ir a una reelección de la obligación de presentar licencia. Lo que le ha dicho es, no le vamos a computar el tiempo en el que usted fue elegido para completar el periodo como un periodo completo, es decir, usted tendría una elección próxima que sería primera y una segunda posibilidad de volver a ser reelegido. De tal manera que la norma de la sentencia de la Corte no exime al presidente de la República de la obligación de pedir licencia, porque adicionalmente a lo que les acabo de decir, les he referido el artículo 113, numeral 6 de la Constitución, que está reproducido en el artículo 96 del Código de la Democracia, que dice que todos los servidores públicos, todos los dignatarios públicos tienen que pedir licencia para poder participar en un proceso electoral. Eso de allí nadie lo ha discutido. Pero claro, como usted tiene un abogado, que es el abogado cercano a usted, que es el Procurador General del Estado, se le hace mucho más sencillo consultar al procurador y limitar la consulta exclusivamente a temas de carácter legal, olvidándose que fundamentalmente es un tema de carácter constitucional. Entonces, el procurador no puede interpretar la Constitución, ni puede dar dictámenes sobre la aplicación de las normas constitucionales. Eso le corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional. Y eso es así desde la sentencia en el caso de la señora Silvia Gen en el año 2009. Desde ese caso, la Corte Constitucional dispuso que el procurador no tiene facultades para referirse a temas constitucionales ni para establecer dictámenes sobre temas constitucionales. Entonces, por eso es que el procurador, ahora tratando de, diga usted,
de disfrazar o de guardarse las espaldas, quiere consultar al Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral tampoco puede determinar la aplicación o no de un artículo de la Constitución, es la Corte Constitucional la que tendría que intervenir en este caso. Y quienes pueden pedir una acción de interpretación no es el Procurador General del Estado, es el presidente de la República, es la propia vicepresidenta de la República, o es la Asamblea Nacional que tiene legitimación activa para ser actor en un juicio de interpretación constitucional que se plantea ante la Corte Constitucional. Para que usted continúe cuando son las 9:21, 9:22 ya en el territorio continental del Ecuador, 8:22 en el territorio insular de las Islas Galápagos. Doctor Castro, mire, en este conflicto político, jurídico, personal que envuelve al presidente Noboa y a la vicepresidenta Abad, lo que se quiere es que la vicepresidenta no asuma la presidencia cuando el presidente vaya a la campaña electoral. Ese es el asunto. Ahora, ¿qué se está sorteando? ¿Qué se está escuchando? Por parte del gobierno, primero, que Abad renuncie, lo veo bien difícil. Que la llamen a juicio político, yo no le veo ninguna causal. Que le aplican la ausencia definitiva porque ella está en Israel, si el mismo gobierno la ha enviado allá, eso tampoco. Ausencia temporal, por lo consiguiente, ni que se diga. Lo que yo considero que puede haber alguna probabilidad es en esa denuncia que presentó el señor Guarderas ante el Tribunal Contencioso Electoral, en donde dice que la señora Abad, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca, ¿verdad?, hizo campaña previa. Y ahí viene el problema de que ella, por ese motivo, pueda perder los derechos de ciudadanía y por ende pierda la calidad de vicepresidenta de la República. ¿Cuál es su análisis, doctor? Bueno, yo coincido en que es evidente que hay un interés del gobierno en que la vicepresidenta no asuma la presidencia. Cuando el señor Daniel Noboa se postule para presidente en las elecciones del 2025. Ya lo dijo el viceministro Torres, no dijo que sería desastroso para el país que la vicepresidenta asuma la presidencia. Lo que yo considero es que es desastroso para el país que el presidente no haya tenido el suficiente cuidado para designar a la persona que lo iba a acompañar en la papeleta electoral. Se supone que la primera responsabilidad del presidente, del candidato, es escoger bien un binomio para luego no tener que decir que sería desastroso que mi binomio me reemplace. Porque lo que resulta desastroso es que se actúe así de una manera tan anárquica, tan falta de meditación y de análisis para escoger a una segunda mandataria. Y también es evidente que desde la función ejecutiva se están barajando varias posibilidades, ¿no? Lo que ya significa de por sí una interferencia con la justicia, ¿no? Ojalá que el caso Nene pueda involucrar a la vicepresidenta de la República, es lo que nos ha dicho el gobierno. Entonces, eso es una injerencia clara en la administración de justicia, tratándose de un vocero del primer personero de la República, que es el presidente de la República, o haciéndose, digamos, eco de una denuncia presentada por un ciudadano Guarderas sobre el tema que usted manifestó. Tema en el que si se aplicase esa disposición deberían de prácticamente perder sus derechos de ciudadanía o recibir una sanción prácticamente todos los candidatos que han resultado elegidos para las diferentes dignidades de elección popular, porque todos han participado en lo que se llama una pre-campaña de carácter electoral, justamente para hacer conocer sus tesis, sus programas, antes de que inicie el cortísimo tiempo de campaña electoral. Entonces, yo quisiera regresar a lo fundamental. Este es un tema no legal,
este tema de la sucesión del presidente y de la licencia del presidente es un tema constitucional, no solo por las reglas que leí, la del artículo que determina quiénes son servidores públicos y la obligación de los servidores públicos de presentar licencia si quieren ser candidatos, que están en la Constitución, no solo en la ley, sino en la Constitución, sino porque además, como ustedes conocen, la Constitución no solo tiene reglas como las mencionadas, sino que también tiene principios. Y los principios informan a las reglas. Los principios constitucionales irradian todo el ordenamiento jurídico nacional. No puede interpretarse un artículo de la Constitución en violación a un principio. ¿Y cuál es el principio aplicable al tema de la licencia sin sueldo? El principio de igualdad. Lo que la Constitución quiere en este caso es que no haya candidatos que jueguen el proceso electoral con cancha inclinada, que se favorezcan con la presencia en los medios de comunicación, con el uso del aparataje público para su campaña electoral. Y por eso los obliga a presentar una licencia. Hay varios artículos de la Constitución y del Código de la Democracia que se refiere a esto. De tal manera que yo creo que no le hace bien al gobierno ni al presidente Noboa, que es un hombre inteligente, el insistir en este tema, porque la gente que puede que no sepa mucho detalle del derecho constitucional, sí se da cuenta que se trata de una maniobra, en primer lugar, para tratar de involucrar a la vicepresidenta de la República, y entonces sí encargaría el poder, sí, pero se lo encargaría a un ministro de su confianza, ¿no? Eso ya de por sí tratar de amarrar las leyes a su conveniencia y de desear que le ocurra algún hecho malo a la vicepresidenta para no encargarle la presidencia conforme le corresponde. Y eso no es democrático, eso no es respetar las reglas democráticas. Y segundo, porque Doctor, se da... Ajá, dígame, doctor, usted ha manifestado que de acuerdo a la ley y la Constitución, el presidente debe pedir licencia sin sueldo. Y quien la tiene que suceder, obviamente, es la vicepresidenta Verónica Abad. Pero ahí viene el punto, pues, doctor, porque ya lo han denunciado o se han delatado algunos funcionarios públicos, porque temen que Verónica Abad en los 30 o 45 días que vaya a hacerse el cargo de la presidencia vaya a tomar medidas drásticas, destituir ministros, destituir funcionarios, dictar algunas leyes, hacer denuncias que vayan a afectar la candidatura a la reelección del presidente Noboa. Ese es el problema para muchas de las personas que en este momento están analizando este conflicto personal, político y jurídico también. bueno, a ver, quien nada teme, quien nada debe, nada teme. De tal manera que si el presidente o los funcionarios ejecutivos piensan que porque la vicepresidenta le va a suceder, van a ser conocidos por el país temas que ellos quieren que no se conozcan, significa que tuvieran algo escondido. Más bien, la transparencia de la función pública los obliga a por lo menos no referirse a ese tema públicamente como lo están haciendo, ¿no? Es como también del decir, es que la Fiscalía de la Nación puede sacar algún otro hecho del correísmo y en consecuencia que la Fiscalía de la Nación no actúe durante la época de la campaña. No, todas las reglas tienen que someterse sin distingos y por igual a todos los ciudadanos del país. Entonces, el principio de la igualdad. Doctor, nuevamente, buenos días. Lo que le consultaba, que creo que no pudo escucharme, es ¿cuál es su opinión a un nivel ya jurídico de qué pasa si la Procuraduría le da la razón? O sea, ¿qué pasaría en la democracia? ¿Qué pasaría en nuestras leyes? ¿Cómo ve usted eso? Y dos, de no ser favorable de que le digan que efectivamente él tiene que pedir la licencia, pero procede la denuncia que está realizando o la demanda que está realizando el consejero Guarderas. ¿Cómo procedería la elección del nuevo vicepresidente que asumiría en este caso la presidencia por el corto tiempo que tiene de campaña? Bueno, gracias por la pregunta. Si el procurador contesta a las consultas formuladas por el presidente o por la función ejecutiva
sin darse cuenta que este es un tema no de carácter legal exclusivamente, sino que fundamentalmente es un tema reglado en la Constitución, entonces él estaría sobrepasándose en sus atribuciones, porque él no tiene ninguna facultad para interpretar sobre la aplicación de normas constitucionales. La norma constitucional simplemente tiene que aplicarse de acuerdo con su disposición, sin que el procurador la interprete de ninguna manera, porque el único intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional. En consecuencia, el procurador estaría atribuyéndose funciones que no tiene, atribuciones de las que carece, y es políticamente responsable ante la Asamblea Nacional, que podría iniciarle un juicio político y destituirlo, sin perjuicio de considerar que ese pronunciamiento del procurador sería irrelevante, no válido, porque como les he dicho, este es un tema de carácter constitucional. Por eso yo aspiro a que si existiese alguna duda, que para mí no la hay, en el sentido de que en aplicación del principio de igualdad, en aplicación de que el presidente de la República es un servidor público y que la Constitución establece que los servidores públicos que deseen participar, inclusive los maestros de escuelas públicas o de universidades públicas, tienen que pedir licencia para poder participar, licencia sin sueldo. ¿Cómo no va a ser el presidente de la República? Entonces, si no se quiere ver esas normas claras de aplicación, entonces obviamente, repito, se habría consecuencias funestas, primero en el plano personal para el procurador y en el plano democrático para el país en su conjunto, porque por un problema de carácter personal del presidente de la República con la vicepresidenta, se estaría violentando la Constitución, se estaría perjudicando a los demás candidatos que no estarían compitiendo con condiciones de igualdad dentro del proceso electoral, porque habría un candidato presidente en ejercicio de funciones, usando el aparataje público hasta para trasladarse de un sitio a otro, con toda la exposición pública en los medios de comunicación que le brinda su cargo. En definitiva, sería una situación de caricatura de democracia, porque eso no correspondería a las reglas de la democracia que todos debemos de respetar. Así es, doctor. Y la segunda pregunta que yo tenía, si es que lo que está haciendo el consejero Guarderas, que está siguiendo la denuncia del tema de la vicepresidenta que hizo campaña anticipada, si procede, ¿cuál serían los pasos a seguir del presidente para nombrar al vicepresidente? ¿Tendría que ser hombre? ¿Tendría que ser mujer? ¿Y cómo sería el procedimiento para elegir a la persona que lo reemplazaría en el mes de campaña? A mí me da la impresión, no sé si a los ciudadanos en general, de que este señor Guardera se ha convertido en una especie de francotirador a sueldo, entre comillas, ¿no es cierto? Que cada vez que hay alguien que requiere de un servicio para tratar de perjudicar a otra persona, pues actúa. Y eso es lo que está haciendo en este caso, ¿no? Está presentando una denuncia en contra de la vicepresidenta para favorecer el capricho o la aspiración de la función ejecutiva de que la vicepresidenta no se encargue de la presidencia de la República mientras Noboa sea candidato. Olvidándose el señor Guarderas de que esa misma imputación que le hace a la vicepresidenta Abad de haber hecho campaña anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca o cuando fue candidata a la vicepresidencia de la República, esa misma imputación podría hacérseles al 100% de los candidatos que han sido elegidos por votación popular, porque todos han hecho algún proselitismo político, alguna campaña anticipada, antes de los escasísimos 30 o 45 días que brinda el Tribunal Supremo Electoral para que se postulen, digamos, para que se inicie la campaña electoral como tal. Sería ilógico que personas que no son presidentes, que no son asambleístas, que no son, digamos, funcionarios de alto nivel y que no tienen en consecuencia los medios de comunicación que cubren sus actividades, no se pueden hacer conocer de la opinión pública ante los ciudadanos si no realizan recorridos, concentraciones, asambleas en donde puedan hacer conocer su postura, ¿no? Entonces, no se pueden mirar
y el Tribunal Contencioso Electoral así haría muy mal en prestarse para el juego de arreglar las normas democráticas al antojo de quienes se les ha ocurrido que sería un desastre para el país que la vicepresidenta asuma la presidencia, ¿no? Cuando, como ya lo dije, el desastre está en que el presidente Noboa quizás no tuvo suficiente conocimiento de a quién elegía como binomio para que lo acompañe en la papeleta electoral. Y eso sí debería de, por transparencia, informarle al país, ¿no? Porque el país no puede simplemente verse envuelto en esta telenovela que se ha constituido por capítulos. ¿Cómo eliminamos a la vicepresidenta de la República para que no asuma la presidencia? Y un capítulo es, vamos al Tribunal Contencioso Electoral. Otro capítulo es, vamos a la Fiscalía General del Estado para ver si la Fiscalía la enjuicia penalmente. Otro capítulo de esta telenovela sería, vamos a requerir la opinión del Procurador General del Estado. En definitiva, son capítulos tras capítulos en los que se encuentra de por medio el país que mira cómo no se respetan las reglas básicas de una democracia, que es competir en igualdad de condiciones y es respetar para todos por igual la Constitución y la ley. Doctor, como se ha dicho, ¿no? Se barajan una serie de argumentos, unos muy válidos, otros nada válidos y otros que rayan en la ilegalidad o en la inconstitucionalidad. Si se pretende evitar que por efectos de la campaña electoral que tenga que asumir el presidente su condición de presidente candidato, ¿verdad? Si se pretende, ¿verdad? Evitar que Verónica Abad asuma el poder, estamos hablando de un golpe de Estado. No de un golpe de Estado de la manera tradicional, pero sí de una ruptura de la Constitución, ¿no? Y cuando se rompe la Constitución ya no se vive en Estado de Derecho. En la práctica sí se produce una especie de golpe de Estado en contra de la presidenta, que es la legítima sucesora para el caso este, ¿no? Porque y lo que traería como consecuencia la inseguridad jurídica, ¿no? La inseguridad jurídica a la que nos tiene acostumbrado este gobierno. Vean ustedes que se pide por todos lados que se fomente la inversión extranjera y el presidente hace esfuerzos para firmar convenios con otros países y fomentar la inversión extranjera, y hasta quería eliminar este requisito de la prohibición constitucional de que no hayan arbitrajes internacionales fuera del país para la solución de los conflictos que tenemos con empresas que elaboran en el Ecuador. Todo eso, pero por otro lado se invade la sede de una embajada autónoma completamente, violando todo precepto del derecho internacional público. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando de seguridad jurídica si a un Estado se lo puede invadir, se lo puede atropellar en su sede diplomática? Y igual también el tema constitucional, ¿qué seguridad jurídica puede haber si no se respeta la sucesión para el caso de que el presidente se postule y tenga que necesariamente pedir licencia? Igual, entonces se está, por un lado, diciendo que se quiere seguridad jurídica, que se quiere inversión extranjera, y por otro lado, actuando para hacer a todas luces conocer a nacionales y extranjeros que este país, desde las más altas esferas, no solamente que se burla las reglas jurídicas fundamentales, como son las reglas constitucionales, sino que se establece, y con el mayor desparpajo, públicamente y por los medios de comunicación, toda una serie de capítulos de la telenovela a la que yo me he referido, para que el país sepa que el capricho se tiene que cumplir de una u otra forma, bien sea por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, bien sea por la imputación que la Fiscalía General del Estado le haga a la vicepresidenta de la República, o bien sea por la absolución de una consulta que le hacen al abogado del Estado, olvidándose de que las normas constitucionales no pueden ser interpretadas por el procurador.
Las 9 de la mañana con 55 minutos. Queremos agradecerle al doctor Iván Castro Patiño por estar con nosotros esta mañana. Él es catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil, conocido, reconocido jurista de nuestro medio, exdecano además de jurisprudencia, gracias Martín, de dicha prestigiosa institución. Iván, le mandamos un abrazo y muy gentil por estar con nosotros. Gracias a usted, Andrés, y siempre a las órdenes. Muchas gracias también a usted, Alcides, y muy buenas mañanas, ¿no? A usted y a todos los radioescuchas. Que le vaya muy bien, Gracias. doctor Castro. Que tenga buen día. Y saludo a doña Cecilia. Muy bien. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos.